Buenos días, Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí en la presencia del Señor para predicar su palabra. Soy el pastor Juan José Azorín del Ministerio Restauración y Libertad de Cañuelas. Queremos darte en esta mañana un mensaje de parte del Señor, y aquí estoy con mi esposa en esta mañana juntos para que podamos alcanzar con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús tu corazón, para que puedas recibir libertad, sanidad y todo lo que necesites, para que tu alma empiece a tener paz a partir de hoy. Vamos a leer la palabra en la Epístola a los Romanos, capítulo 1. Dice así la palabra del verso Señor. 18. Romanos 1, versículo 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Amén. Bueno, allí tenemos una introducción bastante fuerte. ¿Por qué comencé con este versículo? Normalmente la gente se pregunta o le echa la culpa a Dios de todos los males de la humanidad.
¿Dónde está Dios que permite que mueran niños inocentes? ¿Dónde está Dios que permite ciertas enfermedades? ¿Dónde está Dios que permite que los hombres se maten, que haya guerras y todo ese tipo de cosas que hay? Y todo es culpa de Dios. Pero acá nos explica claramente que Dios no tiene nada que ver. Dios se manifestó a través de la creación para que el ser humano puede entender que hay cosas maravillosas cuando uno ve el amanecer, cuando uno ve un anochecer, cuando uno ve el misterio de los rayos en plena tormenta, cuando uno ve el rocío en las flores, los pájaros que toman de ese rocío, que están libando allí en las flores, o cuando uno piensa en la formación de un niño y el nacimiento, algo maravilloso, pero esas son cosas que se pueden ver, se pueden disfrutar y no hay nadie que pueda decir, esto lo hizo una mente poderosa, una mente realmente fuera de lo común. No lo hizo esto un ser humano, alguien lo hizo. ¿Quién es ese? Bueno, ese alguien que no sabemos cómo, permite que un niño se forme en oculto en el vientre de una mujer. Ese misterio maravilloso de la vida. Ahí entendemos que el ser humano le dio la espalda a Dios. No quiere saber nada de Dios. A eso sí, cuando vienen los problemas, le echan la culpa a Dios. La culpa es de Dios. O, como dicen comúnmente, de la religión, como decían los marxistas. No, la culpa no es de la religión. En todo caso, el Evangelio, quiero decirte en esta mañana, no es una religión, es el estilo de vida que Dios tiene para el ser humano, para que pueda disfrutar la vida, para que pueda vivir feliz. Y ahí da una serie, el apóstol Pablo da una serie de perversiones, de pecados, en los cuales ha caído la humanidad, justamente por no reconocer a Dios. Aquel viejo dicho que se le carga siempre a aquel discípulo o apóstol de Jesús, Tomás, si no veo, no creo. Pero la Biblia nos enseña que la verdadera fe es creer sin ver. Felices, bienaventurados, le dijo Jesús a Tomás. Feliz, bienaventurado el que creyó sin ver. Y de cierto que hoy no podemos verlo a Dios porque la misma Biblia nos enseña que nadie puede verlo a Dios, sino solo el Hijo, o sea Jesús, que está en el seno del Padre, que es de la misma esencia de Él. Es el único. El ser humano le ha dado la espalda a Dios desde los tiempos antiguos, desde Adán y Eva para aquí. El ser humano se basó en su propia justicia. Forma su propia justicia y luego le reclama justicia al Dios creador. Qué triste, ¿no? Cualquiera podría decir con cierta ironía, reírse y decir, pero este ser humano, este ser, ¿cómo puede decir eso? Que Dios es malo, cuando no lo tuvo en cuenta nunca, cuando nunca lo reconoció como Dios creador. Que somos... La misma Biblia nos enseña que somos hechuras suyas, o sea, somos hechos por Él. Bueno, esta es la actualidad que estamos viendo y esto irá en aumento. El tema de la perversidad del hombre, los distintos pecados que enumera aquí. No es que Dios te entregó, Dios te abandonó, Dios nos abandonó al ser humano a su propia mente, a sus propios pensamientos. No es que Dios lo entregó, la traducción puede entenderse como que Dios te arrojó allí por ser, es el mismo ser humano. Y la palabra necio que utiliza ahí, yo no la quiero decir en el original lo que dice porque podría ofender a alguno. Pero es aquel que sabiendo que hace lo malo y le va a ir mal en el resultado de todo lo que está haciendo y a pesar de eso lo hace, ese es el necio. El necio es alguien que dice,
está parado al borde de un precipicio y mira para abajo y dice, si me tiro me mato, y se tira, ese es un necio. Eso es lo que hace el hombre. Por eso dice la palabra de Dios, dice que en este tramo nos dice que el que practica tales cosas está condenado a muerte. Ahora no es la muerte física solamente, cuidado, porque ese es un orden que desde que Adán y Eva pecaron, ya el ser humano se le fueron acortando los días, cada vez más. Dice la Biblia que nos enseña que los primeros seres humanos vivían muchísimos años, como Matusalén, 969 años. Pero a medida que el pecado ganó terreno en la vida del ser humano, la vida se fue acortando. Y dice la palabra de Dios que en los más robustos es de 80. Y nos ha dado 70. ¿Por qué muere tanta gente de cáncer? ¿Por qué muere tanta gente en accidentes? ¿Por qué muere tanta gente en las guerras? ¿Por qué muere tanta gente aparentemente virus que son normales, que un cuerpo medianamente sano lo puede resistir y se muere? Por la amargura, por el odio, por el ansia de venganza, por la perversión. El ser humano cree que es Dios, tiene el mismo veneno que le impuso Satanás. El hombre se cree Dios, va al espacio, llega a la luna, investiga otros planetas, pretende llevar a otros planetas lo que no tiene acá. La Torre de Babel es un mero ejemplo de lo que fue antes y lo que sigue siendo el ser humano. A mí me llama la atención lo que decía allí el Señor, nuestro Dios, cuando dice y ve a los seres humanos construir esa Torre de Babel, dice, ya nada hará desistir de lo que se han propuesto hacer. O sea, cuando el ser humano se propone hacer algo malo, lo hace, sabiendo que después el resultado de esa desobediencia, de esa rebeldía contra Dios, va a ser terrible, porque ellos dicen, hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos. No voy a entrar en el detalle de la Torre de Babel solamente, pero quiero mencionar esa parte. Ya el ser humano sabía que podía ser dispersado por toda la tierra, y así fue. Dios los dispersó. Tenían un mismo habla, un mismo lenguaje, pero de repente ya no se entendían con su compañero de al lado. ¿Por qué? Babel significa confusión, y eso es exactamente lo que se vive hoy, confusión. ¿Por qué? Porque al no escuchar la palabra de Dios, al no obedecer a la ley de Dios, se entra en confusión. No importa lo bueno que pretendas ser, y que lo seas, no hay bueno ni aún uno, dijo el Señor. Ni siquiera Jesús aceptó que le llamaran maestro bueno. Él aceptó que le dijeran maestro, pero no aceptó que le dijeran bueno. Dice, uno solo es bueno, mi Padre que está en los cielos. Él solo dijo eso. Y nosotros pretendemos ser buenos. No, mis amados, estamos lejos de Dios. Le hemos dado la espalda a Dios, toda la raza humana, desde hace siglos. Esto que estamos viviendo en este tiempo es nada más y nada menos que el fruto de todos esos siglos de desobediencia, de perversión, de impiedad y de desobedecer una y otra vez la ley de Dios, la palabra de Dios. Y mira, yo quiero hablarte en esta mañana, entonces, que nos dice allí el Señor Dios a través del apóstol Juan, que fue aquel siervo que tanto amó Jesús, porque fue el más sensible. Dice que Juan tenía un corazón especial. Él nunca
meditaba en voz alta, él escuchaba en silencio, escuchaba en silencio, escuchaba en silencio y luego lo practicaba. Qué distinto a muchos de nosotros, ¿verdad? Que enseguida decimos, yo voy a ser misionero, yo voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Antes de haberse convertido el corazón, el pensamiento, los sentimientos que tenía Juan eran especiales y Jesús lo sabía. Pero leamos ese pasaje del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dice así la palabra. Juan, capítulo 1, vamos a leer primero del versículo 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Seguimos. Y luego vamos a leer Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Y dice así la palabra del Señor. De tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Allí entonces nos dice, el apóstol Juan nos dice bien claro, Jesús era ya sobre la tierra como hombre, la luz de los hombres, era el que podía iluminar, el que podía traer claridad al pensamiento de la humanidad. Aún hoy es el único que puede traer claridad para que podamos entender la voluntad de Dios, para que podamos entender la ley de Dios, para que podamos obedecerle. No podemos obedecer una ley que no hemos escuchado. Oiga, si usted no sabe que está contra la ley agredir a un prójimo o matarlo, homicidio, si usted no sabe eso, usted va a ir por la vida matando gente. Y no es así. ¿Por qué no mata? El común de la gente, ¿por qué no mata? Porque está prohibido matar. Está condenado por una ley. Ahora, como sabemos que hay una ley que nos prohíbe adueñarnos de la vida de un prójimo, Dios nos dice, bien claro, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eva escuchó y le gustó más la historia que le pintó el diablo o la serpiente sobre conocer lo bueno y lo malo, en lugar de obedecer a Dios que le había dicho, no comerás de ese árbol porque el día que comas morirás. Y no está hablando de morir solamente físicamente, cuando la Biblia habla de morir en este caso, como en el pasaje anterior del apóstol Pablo, está hablando de estar separado de Dios, separado definitivamente. Dios no quiere saber nada con las personas o con los seres humanos que pecan, que infringen las leyes, que pervierten el derecho del pobre, con aquellos que mienten, con aquellos que manipulan, con aquellos que hacen violencia de ningún tipo. Porque el mismo Señor Jesús enseñó que la ley se cumple de una sola manera. Amarás al Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No hay otra. No podemos decir que amamos a Dios y odiamos al enemigo. Por siglos hubo guerras
de religiones. Pero vuelvo a repetir, el Evangelio no es religión. Es un estilo de vida de Dios para el ser humano. Para el ser humano en general. Ahora allí me llama la atención, hay una palabra que dice que el que no cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, el que no lo acepta, el que no lo recibe en su vida, ha sido condenado. Entonces la primer palabra o el primer motivo de este mensaje es que la culpa no es de Dios. El ser humano se condena solo cuando rechaza a Jesucristo como su Señor, como su Salvador y como el verdadero Dios. Entonces la primera palabra que viene es condenación. La raza humana está condenada, pero hay una forma de salir de la condenación. Y para eso vino Jesús. Vamos a ver qué dice allí en capítulo 3, verso 19 de Juan. Dice así, Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está, bien claro. El ser humano, los hombres, cuando habla de los hombres habla de la raza humana. Dios no hace diferencia de masculino, femenino, ni todas esas pavadas que hoy en día se pueden estar imponiendo. La raza humana es una. La raza humana es una. El hombre, el ser humano. Y la palabra hombre deriva de la palabra humus, que tiene que ver que ha sido tomado de la tierra. Pero en este tiempo, Dios está mostrando bien claramente que el que no recibe a Jesucristo, el que no viene a la luz de Dios, ya ha sido condenado, solo se condena, porque amó, dice, más las tinieblas que la luz. Amó más las tinieblas, amó el pecado. He visto en estos días encuestas de todo tipo, donde la gente muy suelta de cuerpo, y no, yo no creo Dios, no creo, cada uno tiene una imagen de Dios a su manera, a su propio pensamiento. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que te hace creer que Dios pueda ser igual que tú? O que yo pueda creer que Dios sea como yo quiero que sea, no como es. Y acá está el error más grande de la humanidad. No tenerlo en cuenta Dios. No aceptar que Él es Dios. Y nosotros, criaturas, hechuras suyas, dice la Biblia. No puede ser. Suponte que puedes hacer o fabricar en tu casa un muñeco, no importa el material, hacerlo lo haces tú. Y que ese muñeco diga, no quiero que me hagas así. ¿Existiría esa posibilidad? No, no existe. Pues de la misma manera, yo no puedo decirle a mi Creador cómo quisiera ser yo. ¿Cómo tengo que ser yo? Yo tengo que ser como Él me hizo. ¿Es así? ¿Es natural? Pero dice que los hombres se rebelaron, los seres humanos se rebelaron. Amaron más las tinieblas, amaron más el pecado y siguen amando más el pecado. Ahí terminamos leyendo en el pasaje de Romanos, ¿sí?, que dice que no solamente la gente común, las personas comunes, ven lo que hacen otros de malo y se complacen con la maldad que hacen otros. Quizá ellos no se animan a vivir esa maldad o a practicar esa maldad, pero se complacen con los que la practican. Están amando más el pecado, la perversión.
Por eso nos gusta de repente, y me incluyo, que muchas veces nos gusta ver películas donde la gente se matan unos a otros, guerras, no, me gusta películas de acción, sí, quiero ver. Y no estamos más que de alguna manera aplaudiendo lo que el enemigo de nuestras almas pone en el corazón de cada ser humano para destruir al prójimo. Ahora, cuando vienen los problemas, cuando se multiplican las guerras, las hambrunas, las epidemias, o como en este caso la pandemia, le echamos la culpa a Dios. Pero en algún momento, como le pasó a los israelitas allí en ese tiempo, dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Jesús era la luz, pero los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz. Yo esta mañana quiero decirte, no es necesario que sigas viviendo en tinieblas. No es necesario que sigas viviendo condenado, porque si no recibes la palabra de Dios, si no recibes a Jesucristo, ya estás condenado. El que en mí no cree, dijo Jesús, ya ha sido condenado. Ahora, hay una posibilidad en este día que Dios te brinda, de salir de esa condenación. Entonces, ¿cómo salimos de la condenación? A través de otra palabra que nos gusta a veces hablar, pero que nos cuesta poner en práctica. ¿Sabes cuál es? Arrepentimiento. ¿Qué nos dice allí la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Vamos a ver. Dice Hechos, capítulo 3, vamos a leer versículos 17 al 19. Y dice así la maravillosa palabra de Dios. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas. Jesucristo había de padecer. Amén. Fíjate qué bueno que es Dios. Fíjate qué bueno que es nuestro Padre Celestial, lo que dice. Más ahora, dice, lo habéis hecho por ignorancia. Fíjate que Dios no te dice, sos un rebelde, sos un pervertido, aunque lo seas. Él no te condena. Y la parte final dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Eso es lo maravilloso. ¿Te das cuenta? Dios no te condena. El domingo pasado hablamos de eso, que Dios no condena. Él enseguida te habla y te dice, bueno, yo sé que estabas por ignorancia, porque no te enseñaron. Porque de chico nunca te hablaron de Dios. O si te hablaron mal. O te enseñaron peor. Y entonces llegas a la conclusión de que no era solamente lo malo que había en tu vida, la inclinación a lo malo que todo ser humano tiene, sino que Dios te dice, bueno, tengo en cuenta que lo hacías por ignorancia. Cuando la palabra de Dios en realidad nos dice que no hay nadie que sea ignorante. Leíamos ahí, ninguno tiene excusa, porque Dios se manifiesta a través de la creación, a través de las cosas invisibles que hay poder. Uno a veces ve cómo se manifiesta una explosión atómica, un volcán, un terremoto. Son poderes que no los vemos las consecuencias de esos poderes que se manifiestan, pero no vemos el poder en sí mismo. ¿Te das cuenta? Dios pasa por alto. Dios pasa por alto tu ignorancia. Dios pasa por alto que no te hayan hablado de Jesús cuando eras niño.
Él no te condena, Él no te agarra del cuello y te dice, vení, estás condenado, mereces esto. No, nosotros a menudo condenamos al prójimo, condenamos a aquel que hace lo malo, pero Él no. Él tiene otra forma de ser, mira. Él tiene otra forma de ser y nos trata de otra manera. Yo quiero que, para terminar, que esté meditando en esto. Hay condenación en tu vida si no te arrepientes. Pero si te arrepientes, la condenación empieza a desaparecer. Ahora, no solamente hay que arrepentirse, hay que hacer algo más. Y eso está en el Salmo 32, del 1 al 5. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Aquí está el tema del arrepentimiento. ¿Qué significa tener arrepentimiento? Tener un giro de 180 grados, mirar, volverse a Dios. Hemos echado a las espaldas a nuestro Dios en nuestra vida. Hemos desoído su ley, su palabra, sus mandamientos. Y Él te dice, bueno, pero tiempo de tu ignorancia. Wow. Dice que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. O sea, ¿por qué un Dios tan bueno y tan santo, en lugar de condenarme como merezco, me dice, bueno, yo sé que estabas en ignorancia, pero hoy te abro los brazos. Wow. Dios te abre los brazos en esta mañana. Dios te abre los brazos para que vuelvas a Él, que lo puedas mirar con un sentimiento de arrepentimiento. Tiene que haber dolido eso. El rey David supo decir, mientras callé envejecieron mis huesos. Cuando uno no confiesa el pecado, cuando uno no reconoce que hay pecado, se enferma, porque el pecado trae enfermedad. No importa el tipo de pecado, no hay pecados grandes y chicos, hay pecado, hay desobediencia a Dios, hay perversión, hay iniquidad. Transgredir la ley de Dios es pecado. Dios te dice en esta mañana, vuélvete a mí, arrepentite. Ahora hay algo más en el arrepentimiento. Porque muchas veces lo tomamos a modo personal con lo que hace de mi vida. Pero hay una manera más de decirle a Dios. Dice el rey David, dice, mientras callé envejecieron mis huesos. Todo el día estaba dolorido, le dolían los huesos. Y yo puedo dar testimonio en mi propia vida. Cuando yo todavía no había recibido a Jesús en mi corazón, mis huesos se dolían. Parecía que había un fuego, era como un dolor. Y como dice allí, en mi gemir todo el día. Hay gente que vive llena de odio guardado de hace años. No perdonó. Viven con cáncer porque el odio trae cáncer, el odio trae artrosis, reuma, enferma los huesos y otras enfermedades. Cuando no perdonamos,
nos llenamos de amargura y trae distintas enfermedades. Yo quiero terminar con un pasaje que está en el libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 9, vamos a leer el versículo 2. Y dice así: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Ahí está una clave fundamental. No tenemos que pedirle perdón solamente por mis pecados, sino por los pecados de nuestros padres. Porque nuestros padres también han estado en ignorancia, han practicado brujería, hechicería, curanderismo, han adorado ídolos, han adorado estatuas, han creído en un Dios de piedra, de yeso, de oro, de metal, no sé. Pero nuestro Dios, nos dice el Evangelio de San Juan, a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Cómo podemos imaginarnos? El ser humano, decía allí en el libro de Romanos al principio, honrando y dando culto a las criaturas antes que a Dios. Eso es lo que han hecho nuestros padres, eso es lo que nos enseñaron. Pero estaban en ignorancia. Entonces, ¿cómo nos arrepentimos? Le pedimos perdón a Dios por mi pecado y por los pecados de mis padres. Les digo, muchas naciones están bajo juicio, bajo condenación, porque sus gobernantes, sus padres, de alguna manera, han condenado a esa nación por los pecados que se hicieron, por homicidio, por perversiones de todo tipo. Y hoy las naciones están corrompidas porque sus gobernantes la han sumido en el pecado con sus perversiones, con su permisividad, con su ideología de estar contra Dios. En esta mañana Dios te dice, ya, estás condenado, pero si te arrepientes, sales de la condenación. ¿Y qué es arrepentirse? Volverse a Dios. Arrepentirse de lo malo que estás haciendo hasta ahora. Eso es convertirse. Convertirte a Dios. ¿Querés hacerlo en esta mañana? Es consagrar tu vida, no es algo mágico, No es decir algo y por magia cambia. No. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber dolor en tu corazón por haber ofendido a un Dios tan santo y tan bueno. Y decirle, Señor, te entrego mi vida desde ahora en adelante. ¿Querés hacerlo? Hoy es tu día. Aprovechá hoy. Mañana no sé si estarás sobre la tierra. No sé si estarás vivo. O estaremos. Nadie tiene comprada la vida. El único que la compra o el único que da vida de verdad se llama Jesús. Inclina tu oído, tus ojos allí, inclina tu cabeza allí donde estás. Cerrá tus ojos. Y quiero que hagas esta oración conmigo, pero hacela de corazón, con fe. No importa si es mucha o es poca tu fe, pero que seas con fe. Con toda la fe de lo que sea posible. Cerrá tus ojos y en reverencia. Estás ante el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Un Dios santo, un Dios de amor, de misericordia. Dile en esta mañana, repetí conmigo, Señor y Dios, estoy en tu presencia. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por los pecados de mis padres. Señor, estaba en ignorancia. Me arrepiento de haberte ofendido. Me arrepiento
de todo corazón. Pero yo hoy creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, hecho hombre, hecho ser humano, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día y está sentado a tu diestra, Dios. Yo lo reconozco y lo recibo como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Anotá mi nombre en el libro de la vida y llename con tu Espíritu Santo. Amén. ¿Se ha hecho esta oración de corazón y con fe? Desapareció la condenación, desapareció. Ya no está condenado. Eso sí, habla con Dios todos los días, con tus propias palabras. Y deja que Dios te hable estudiando esto, la palabra de Dios. Leyendo, investigando. No importa si no podés congregarte. No importa si no podés. Pero si te juntás con otros de tu familia, deciles lo que acabas de hacer, o amigos, hablale por el celular, por lo que sea, compartilo. Hoy, desde hoy soy un hijo o una hija de Dios. Desde hoy tenés vida eterna, si has hecho esto. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios te fortalezca, te guarde. Si hay alguna necesidad, te doy mi teléfono, mi celular, para que puedas hablar conmigo si quieres. 11 26 60 24 35. Si estás fuera de Argentina, anteponer el código 54. Y con gusto te voy a estar atendiendo. Que Dios bendiga ricamente tu vida, tu casa, tu familia. Y prepárate, Jesús nos viene a buscar pronto. Te bendigo en el nombre de Jesús.